Hola, hola, bienvenidos a Neurología para Todos, un espacio donde acercamos el conocimiento del cerebro a la vida diaria. Soy Gonzalo Hidalgo, neurólogo, y en cada episodio exploramos juntos cómo funciona la mente y cómo cuidarla. ¡Comencemos! Hoy hablaremos de algo que todos hemos sentido alguna vez, pero pocos comprenden del todo. A veces es subinterpretada o malentendida o normalizada en exceso. Me refiero al dolor de cabeza. ¿Cuándo es benigno? ¿Cuándo es una señal de alerta? ¿Cómo se trata? Intentaremos en los próximos minutos desentrañar el universo de las cefaleas, que para mí es fascinante. Bueno, partamos por definir qué es una cefalea. Una cefalea, dolor de cabeza, es uno de los síntomas más comunes en neurología y en medicina general. Se define como un dolor o una molestia localizada en la cabeza, cuero cabelludo o el cuello superior. Hay más de 150 tipos de cefalea reconocidos por la International Headache Society como clasificación general y muy primaria. Como clasificación general podemos decir que hay cefaleas primarias y secundarias. Hay estudios que revelan que cerca del 95% de las cefaleas son primarias, es decir, no hay otra enfermedad por detrás. La cefalea es la enfermedad. Dentro de esta, por ejemplo, podemos encontrar migrañas, cefaleas tensionales, cefaleas en racimo, cefaleas numulares, migrañas con aura y sin aura, cefaleas catameniales, etcétera, etcétera. Y se estima que cerca del 5% de los dolores de cabeza serían secundarios relacionados con una causa que puede ser identificable, como puede ser, por ejemplo, una hemorragia, un tumor, infecciones, hipertensión intracraneal, etc. Las cefaleas primarias son, como mencionábamos, muchos tipos, por lo tanto, voy a mencionar tan solo 3 para nombrar las características, entendiendo que sería inabarcable hablar de los 150 tipos. Uno de los tipos más comunes de dolor de cabeza es la migraña. ¿Cómo podemos saber si tengo una migraña? Una migraña es un dolor usualmente unilateral, duele la mitad de la cabeza. Es un dolor que usualmente es de tipo pulsátil, de intensidad moderada a severa, que puede ir acompañado de náusea, vómitos, fotofobia que molesten las luces, fonofobia que molesten los sonidos, osmofobia que molesten los olores. Puede durar entre 4 horas hasta 72 horas cada crisis. Se estima que entre un 15 y un 30% puede tener aura, es decir, la aura son síntomas visuales usualmente o sensitivos o del lenguaje que preceden al dolor de cabeza. Muchas veces los gatillantes pueden ser el estrés, la menstruación, el ayuno, ciertos alimentos, dormir menos de lo habitual, dormir más de lo habitual. Por lo tanto, la migraña es un tipo de dolor de cabeza bastante común, ¿ya? Y que cumple esas características. Luego, si queremos mencionar otro tipo de cefalea primaria, podríamos mencionar la cefalea tensional, que es la más frecuente por lo demás. Esta tiende a ser un dolor bilateral a ambos lados de la cabeza, opresivo, como una presión, como que te apretaran la cabeza, como te apretaran tornillos dentro de la cabeza. Es un dolor que va de intensidad leve a moderado. Usualmente no se acompaña de vómitos, náusea, no hay foto ni sonofobia, no hay aura. Y muchas veces está asociada a estrés, ansiedad, a mala postura. Muy interesante hablar de esto respecto a alteraciones temporomandibulares que pueden generar también dolores de cabeza. La otra que quiero mencionar, porque me parece interesante, ya no es tan común, pero es importante por la gravedad que tiende a revestir para los pacientes en cuanto a la intensidad, que es muy, muy intensa, es unilateral, es la cefalea en racimos, o conocida como cluster headache, o cefalea en cluster, que tiende a dar en las regiones orbitotemporales, en torno al ojo y la zona de la cabeza un poquito más arriba. Se asocia como un lagrimeo del ojo del lado del dolor, con congestión nasal, como que corre agüita por la fosa nasal del lado del dolor. Es un dolor que el paciente se nota muy inquieto. Son episodios breves, pero muy, muy intensos, múltiples veces al día.
y se presentan en racimos de semanas a veces, tiende a predominar más en hombres. Bueno, las cefaleas secundarias, ya, si queremos hablar de cefaleas secundarias, tenemos que hablar de signos de alarma. No todo dolor de cabeza es benigno. Bien es cierto que la mayor cantidad de dolor de cabeza sí lo va a hacer, pero hay algunas cosas que hay que tener en cuenta, unas banderas rojas, unos red flags en el fondo. Y aquí nos tenemos que apoyar de unos criterios que se llaman SNOOP, que en inglés SNOOP es fisgonear en el fondo, y nos pueden ayudar a identificar causas potencialmente graves. Por ejemplo, la S viene de Systemic Symptoms or Illness. Por ejemplo, si hay fiebre, si hay pérdida de peso, si hay cáncer, si hay VIH, con dolor de cabeza, eso obviamente es un signo de alarma y que nos tiene que hacer actuar. La N de SNOOP viene de Neurologic Signs, que en el fondo habla de signos neurológicos, focalidades, déficit, confusión, con compromiso de conciencia, crisis convulsiva, ¿ya? La O, una de las O, es de onset, del inicio, un inicio súbito, tipo trueno, brusco. Obviamente nos hace pensar inmediatamente en hemorragia subaracnoidea. La otra O es older age at onset, que es sobre los 50 años. Y la P es previous headache history, que es cambio en el patrón o intensidad ya de la cefalea previa de la persona. Ejemplos de causas secundarias de cefalea: hemorragia subaracnoidea, meningitis, tumores cerebrales, trombosis venosa cerebral, hipertensión intracraneal idiopática. Hipertensión intracraneal idiopática, ojo, bueno, y esto, como digo, es un mundo. Las cefaleas por hipertensión intracraneal idiopática se tiende a dar más en mujeres, usualmente obesas, eh, y se da con compromiso visual. Yo creo que vamos a hacer un capítulo especial para hablar de eso, que es una cefalea a tener en cuenta. Pues bien, hemos hablado un poco de las cefaleas primarias y secundarias, algunos signos de alarma. Luego deberíamos hablar de cómo llegar al diagnóstico y tratamiento de esto. Bueno, el diagnóstico de la cefalea, del dolor de cabeza, es clínico y debemos tomar neuroimágenes, ya sea una tomografía cerebral o una resonancia magnética cerebral, solamente si hay banderas rojas, es lo que se pregona en la mayoría de la literatura. En migraña clásica no se requieren imágenes si la historia es típica, en el fondo, la historia del libro. Si sospechamos una causa secundaria, obviamente debemos ir a un estudio de fondo de ojo más avanzado, una resonancia magnética cerebral, una punción lumbar, exámenes de laboratorio, según lo que estemos sospechando. En cuanto al tratamiento, podemos dividirlo. Yo siempre digo que hay dos patitas de tratamiento. Uno es el tratamiento agudo, ya, o de yugulación de crisis, y lo otro es el tratamiento preventivo. El tratamiento agudo, ya, por ejemplo, en la migraña, deberíamos hacerlo con triptanes, sumatriptán, naratriptán, L-triptán, con analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenaco, y antieméticos. Muy importantes los antieméticos, me refiero a domperidona, metoclopramida, ondansetron, por ejemplo. Son importantísimos porque se afecta el centro nauseoso a nivel del tronco encefálico y obviamente un paciente que vomita no va a poder tener fármacos, así que importantísimo usar los antieméticos, además que está demostrada la eficacia de esto en el tratamiento de la cefalea. En cuanto a la cefalea tensional, el manejo puede ser con un AINE, ejemplo un paracetamol, perdón, un ibuprofeno o con paracetamol. Y la cefalea en racimos, esta cefalea en cluster, ya el tratamiento es con oxígeno al 100%, así que, y también hay evidencia de triptanes intranasales que no tenemos en Chile, pero los triptanes también andan bien. Ahora, siempre es importante tener en cuenta que debemos usar tratamientos preventivos. El tratamiento preventivo es un fármaco que vamos a usar por un tiempo prolongado, 6 meses o un año, depende de cada paciente. Hay muchas opciones. Por ejemplo, por nombrar los más comunes, podemos usar amitriptilina, que es un antidepresivo, topiramato, que es un anticonvulsivante, el propanolol, que es un beta bloqueante, podemos usar anticuerpos, anti-CGRP, muchas opciones, la verdad. Hay que, como decía un profesor mío,
Si tenemos 30 minutos para atender a un paciente, 25 tienen que ser dedicados a la anamnesia de una cefalea, 5 al examen físico. Lo más importante es poder desmenuzar grano a grano, síntoma a síntoma, con detalle, cada parte del dolor de cabeza de esa persona para poder llegar a un diagnóstico adecuado y un tratamiento ad hoc. Y muy importante, los estilos de vida. El sueño tiene que ser un sueño regular, tiene que haber una muy buena hidratación y tenemos que identificar los gatillantes para evitar que estos disparen los dolores de cabeza. Ahora si lo pensamos, el impacto que tiene la cefalea en la calidad de vida, especialmente la migraña, son una de las principales causas de discapacidad en menores de 50 años, según lo dicta la Organización Mundial de la Salud. Afecta el trabajo, las relaciones, el estado de ánimo. Por lo tanto, es clave educar, empatizar, ofrecer tratamiento integral. Es muy importante darnos cuenta que cerca del 20% de la población puede tener dolores de cabeza y muchas veces el dolor de cabeza puede generar lo que se llama presentismo, es decir, la persona va a estar, pero el dolor de cabeza la va a tener disminuida en su capacidad de funcionar. Es decir, va a andar funcionando a un 50%, un 70%, va a estar claramente disfuncional. Por lo tanto, tenemos que empatizar con este dolor y estar atentos y comprender, sobre todo, yo creo que el mensaje principal es entender que la cefalea es una condición, tiene muchos rasgos genéticos, se han identificado muchísimos losis alterados genéticos que pueden transmitirlo. Por eso cuando uno comienza a indagar en la historia, de repente dice, ah, claro, mi abuela, mi madre, yo, mi hijo, le duele la cabeza. Así es que esto es una condición, más que una enfermedad por sí solo. Bueno, hoy vimos el dolor de cabeza, vimos que no siempre es igual, algunas veces es un aviso, otras es una condición tratable. Como neurólogo siempre digo que el primer paso es no normalizar el dolor. Si sufres de cefaleas frecuentes o incapacitantes, consulta. No te acostumbres a vivir con dolor no es normal. Eso. Espero que te haya gustado este capítulo. Gracias por acompañarme en este episodio, en este intento de abarcar la cefalea de una manera muy general, porque podríamos hablar de muchos tipos en profundidad y creo que lo vamos a hacer a futuro. Este fue el segundo episodio de Neurología para Todos con el doctor Gonzalo Hidalgo. Te invito a seguir este podcast si gustas, compártelo, envíaselo a tus familiares y no dudes en enviarme preguntas a través del Instagram dr.gonzalo.hidalgo. Quedo atento a sus comentarios y hasta la próxima. Un abrazo.